Buenos días, ingeniero. El día de hoy el tema en el cual vamos a dar a conocer es sobre tiro parabólico. Bueno, mi nombre es Yadier Xiranola y yo les voy a dar a conocer lo que es la maqueta, los materiales que se utilizaron y algunas características. Bueno, a ver, los materiales que utilizamos para hacer nuestra catapulta son palitos de helado, vigas y una tapa. Y para el proyectil lo que utilizaremos es una bolita de espuma flex. Ya. Bueno, una de las características del tiro parabólico es que su trayectoria describe una parábola. Otra de sus características es que en el eje X su movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, para esto les vamos a dar lo que es una demostración de lo que describiría una parábola. Cargamos el proyectil en la catapulta y damos el respectivo impulso y sale disparado. Como pudieron observar, la trayectoria que describe es una parábola. Bueno, y a continuación van a ir mis compañeros explicando lo que es el análisis, las diferentes pruebas que también se hicieron con la catapulta y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Jonathan Bocancho y les voy a explicar lo que es el tiro parabólico y las condiciones en las que tomamos nuestra maqueta al representar una catapulta que lanza un objeto de prueba. Al ser tiro parabólico, este se dividirá en las dimensiones de X y la dimensión de Y. Entonces nuestro vector de la velocidad inicial se va a dividir tanto en una velocidad inicial en el componente X y una velocidad inicial en el componente Y. Para calcular esta velocidad, la velocidad inicial en el componente X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Siempre en estos tiros vamos a tener un ángulo que en este caso de nuestra maqueta fue de 55. Entonces, para la velocidad inicial en el componente Y, vamos a tener la velocidad por el seno del ángulo θ. Entonces, aquí en estos movimientos no se toma en cuenta la fricción que origina el viento. Entonces, para el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser uniforme va a ser la velocidad constante. Entonces la única fórmula que vamos a utilizar va a ser el alcance horizontal, que va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. En el eje Y, en cambio, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme variado. Al ser este tipo de movimiento vamos a tener una aceleración que es constante. La aceleración es igual a la gravedad en este caso, ya que va a influir en el eje Y. Entonces nuestras fórmulas que vamos a utilizar son tres. La velocidad final en el componente Y va a ser igual a la velocidad inicial en el componente Y menos la gravedad por el tiempo. Otra fórmula, la velocidad final elevado al cuadrado en el componente Y va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado en el componente Y asimismo, menos 2 por la gravedad y por la variación de la altura. Para conseguir la altura final, en cambio, vamos a utilizar esta fórmula, que es la altura inicial más la velocidad inicial en el componente Y por el tiempo, menos un medio que multiplica a la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Cabe recalcar que al llegar en el punto en altura máxima, la velocidad final en el componente Y va a ser igual a 0. Bueno, a continuación sigue el análisis del experimento sobre el tiro parabólico. Al decir esto, al lanzar un objeto, este sigue una trayectoria de acuerdo a la dirección o sentido del movimiento inicial, que gracias a la fuerza de la gravedad dirige una trayectoria a fin de aterrizar en la superficie que actúa esta fuerza. Viéndolo desde una perspectiva frontal, al movimiento, este sigue una trayectoria curva abierta. Se define entonces el tiro parabólico. En el experimento realizado se usó una catapulta que nos facilite el impulso inicial del proyectil para poder calcular así la trayectoria que sigue, la velocidad, el tiempo de vuelo, la distancia que recorre al ser lanzado. A esto incluimos el ángulo de disparo, que es de 55 grados. Este nos será esencial en los cálculos.
Ahora bien, hecho el experimento, procedemos a usar las fórmulas en el del tiro parabólico. A modo de reducir cualquier margen de error, se han realizado 5 pruebas con la misma maqueta. Como podemos ver, esta es la siguiente tabla. Después de esto, continuamos a hacer una media de los valores. Teniendo ya los datos, tenemos la distancia recorrida, el tiempo de vuelo y el ángulo. Nos hace falta la velocidad y la altura máxima. Usando la fórmula siguiente, procedemos a realizar los cálculos. Hechos los cálculos, tenemos que la velocidad inicial es de 1.4502 metros sobre segundos. Ahora nos toca la parte de la altura máxima. Reemplazando los valores, tenemos que una altura de 0.0724 metros. Con esto determinamos que la velocidad y la distancia que este recorre son dependientes del tiempo. La aceleración está presente a modo de la gravedad, dando como resultado en el desplazamiento horizontal vaya desacelerando o decayendo en el caso que esté subiendo, y llega al punto cero del eje Y, otorgándonos una distancia recorrida.